Bien, cuando instalan el programa, normalmente él viene en inglés, ¿no es cierto? Si ustedes lo quieren cambiar a español, van acá donde dice ajustes, perdón, ajustes no, preferencias y configurar cura, y desde aquí está la opción del lenguaje, lo pueden cambiar acá a español y hay que reiniciar el programa para poder que vuelva a mostrárnoslo en español. Desde esta ventana de preferencias yo puedo configurar, puedo administrar las impresoras que tengo instalada en el programa. También puedo crear perfiles de impresión. Miren, puedo configurar parámetros de impresión para los materiales y perfiles de impresión. Es decir, yo puedo tener ya unos perfiles para óptima calidad, para calidad baja, para calidad estándar o crear mis perfiles personalizados y desde aquí los puedo administrar. Los perfiles de impresión, ¿qué es? Son todos los parámetros que yo establezco en esta ventana, en estos ajustes de impresión. Si ustedes quieren visualizar todos los parámetros de impresión, entonces le dan clic aquí en estas tres barritas y les dicen que les muestre todos los parámetros, que les muestre en modo experto o avanzado. Y por defecto viene de forma básica, pero entonces aquí le dicen que les muestre todos los parámetros. Y aquí entonces ya puedo configurar todos los parámetros del diseño. Pero para poderlo visualizar necesito tener el archivo acá. Sí. Eso es lo que vamos a ver ahorita con los parámetros, ¿sí? Primero tenemos que generar los archivos 3D o los archivos STL de las piezas que vamos a imprimir, ¿sí? El STL es el formato que reconoce este programa para poder configurar la impresión. ¿Cómo lo exportamos en STL? Digamos que quiero exportar el caballo solamente. En el menú de AutoCAD van a buscar la opción de exportar en otro formato. Ponelo acá. Y desde aquí van a buscar este tipo de archivo, el que dice litografía STL. Ese es el formato que necesitamos. Le van a poner el nombre a su archivo, a su pieza, y le dan guardar. Cuando le damos guardar, AutoCAD me pide seleccionar cuál es la pieza que quiero exportar. Entonces le dan clic sobre la pieza y luego le dan Enter. ¿Qué va a generar esto? Va a generar un archivo de extensión STL y ese es el que vamos a abrir desde Ultimaker. Van aquí a este menú, a este botón, a esta carpeta, buscan el archivo que acabaron de crear y le dan a abrir y les debe mostrar así el modelo. Si el objeto no está construido como un modelo sólido, AutoCAD no lo va a exportar de manera correcta, ¿sí? Y cuando lo traigan aquí al Ultimaker Cura les va a generar un error, les va a mostrar ahí una advertencia. A veces pasa que no quedan bien cosidas las superficies, porque yo puedo construir modelos a partir de superficies, pero si no quedan bien cosidas y quedan abiertas, Ultimaker les muestra ese error, les dice hay superficies abiertas en el modelo. Es que siempre todos los modelos queden bien cerrados, bien construidos. Las regiones, claro. Eso es.
Ahora, la velocidad, bueno, el tiempo de impresión va a depender del tamaño de la pieza. Entre más grande sea la pieza, pues más demorado va a ser el proceso de impresión. ¿Cómo reviso yo la dimensión de la pieza? Miren, aquí en el programa, al lado izquierdo está este menú y desde aquí yo puedo mover con unas coordenadas específicas o exactas, puedo mover la pieza. Por ejemplo, decirle que me lo mueva 10 en X y 10 en Y, y entonces él se desplaza aquí. O lo puedo hacer con clic sostenido sobre la superficie de trabajo. Si lo quiero poner en el origen, nuevamente lo pongo en el 00. El segundo botón me sirve para escalar la pieza y lo puedo escalar de forma uniforme, ¿no es cierto? Y decirle que me lo amplíe al 200% y entonces lo pone más grande, o que me lo reduzca al 50%. Si le desactivan esta casilla de escala uniforme, yo puedo modificar solamente uno de los ejes, por ejemplo que en el Z sea el 100% y va a quedar así. Desde el tercer botón puedo girar la pieza, ¿no es cierto? Puedo girarla en alguno de los ejes, o puedo decirle que me la ponga otra vez, que me la ponga plana, y entonces él vuelve y la posiciona en la posición que es. Si necesito varias piezas del mismo diseño, le puedo dar clic derecho con el mouse y aquí le puedo decir que me multiplique la selección y que me la multiplique la cantidad de veces que necesite, y él la va a duplicar ahí en el espacio de trabajo. Y también le puedo decir que me cree una figura en espejo, que me la ponga en otra posición. Digamos que con esta no se nota la diferencia. Y con suprimir puedo eliminar las piezas que no necesite. Ahora, ¿qué parámetros se utilizan acá para imprimir? Se utiliza la calidad de impresión. La calidad es la resolución que va a tener la pieza, la cantidad de, la medida que va a moverse el eje Z, ¿sí?, durante toda la pieza. La mínima debería ser 0.16 milímetros, ¿sí? Miren que son 16 centésimas de milímetro. Esa es la altura mínima en la que se puede trabajar en estas máquinas. Y la máxima sería 0.24. Es el valor máximo, ¿sí? Si quiero, podemos utilizar un valor intermedio, 0.2, ese es un valor intermedio de altura de capa. Y las otras opciones de la calidad, digamos que se ajustan de forma automática. Solamente es modificar la primera que dice altura de capa. De acuerdo a lo que vos quieras en la pieza. Si quieres que quede con muy buena resolución, ¿sí?, que casi no se note la textura del borde de la pieza, entonces lo haces con 0.16, que es la más pequeña. Pero si necesitas hacer un prototipo rápido para validar solamente las dimensiones de la pieza, ¿sí?, o la forma, entonces lo haces con 0.24, ¿sí? Entonces eso depende, es como de lo que uno necesita. Aquí en paredes, el grosor de la pared tiene que ver con cuántas capas de material va a poner en la zona externa del modelo. Normalmente, si yo quiero que la pieza quede bien resistente, ¿no es cierto?, que no se fracture con facilidad, le debo poner un recuento de 3 líneas de pared alrededor de la pieza. O sea que aquí el grosor, recuerden que la boquilla de estas máquinas es de 0.4 milímetros. Ese es el diámetro de la boquilla de esta máquina. Si voy a hacer 3 paredes alrededor de la pieza, quiere decir que multiplico por 3 veces este diámetro
y ese sería el espesor de la pared, 1.2 milímetros, o sea que lo ponemos aquí, 1.2, y miren que él automáticamente cambia esta casilla, 3 líneas de pared en el recuento. Con esto, ¿qué voy a lograr? Que la pieza quede más resistente, ¿sí? De la opción de superior e inferior, normalmente tiene que ver con cuántas capas pone la máquina en la capa inferior de la pieza y en la capa superior. Esto lo configura él de manera automática, o sea, aquí, a menos de que ya necesite algo específico, pues modifico estos valores, ¿sí? Pero normalmente se deja como viene por defecto. En las opciones de relleno es donde configuro lo que decía el compañero, cómo hago para que quede hueca la pieza, ¿cierto? Lo hago desde esta opción, desde la opción de relleno. Si yo quiero que quede completamente hueca, le digo que tenga un 0% de densidad de relleno, pero ahorita vamos a ver qué pasa cuando lo dejo en 0%. Luego configuro el material. El material tiene que ver con la temperatura a la que se va a imprimir ese material. Normalmente los filamentos, en el carrete del filamento viene una etiqueta donde dice cuál es la temperatura ideal de impresión. El PLA, que es el que utilizamos nosotros, trabaja entre 190 grados y 220 grados. Ese es el rango de temperatura. Normalmente uno trabaja con un rango medio, 200, 210 grados, ese es el promedio. Pero este valor, digamos que uno lo ajusta a ensayo y error. Toca coger el material, imprimir con una temperatura, probar cómo queda e ir ajustando ese valor dependiendo del material. Porque cada referencia de material puede tener unos parámetros diferentes. La otra temperatura que uno configura acá en la casilla de material es la placa de impresión, ¿no es cierto? La placa de impresión, la base, la idea es que mantenga una temperatura estable para que el material se adhiera bien a la superficie, así que no se vaya a despegar de la superficie, porque si de pronto se despega, ¿qué va a pasar? Se va a levantar el material y va a hacer que la máquina dañe la figura, dañe la impresión. ¿Por qué? Porque la boquilla va a arrastrar el material que se haya levantado. Entonces, lo ideal es que aquí manejemos una temperatura de 60 grados centígrados en la placa de impresión para el PLA. Si estamos trabajando en ABS, se trabaja con 90 grados en la placa, porque la ABS requiere mayor temperatura para que no se deforme. La velocidad de impresión también va a afectar el tiempo total de impresión y la calidad de la pieza. Si yo configuro una velocidad por encima de 100 milímetros por segundo, hay algunas máquinas que por encima de 100 milímetros empiezan a vibrar mucho porque se mueven muy rápido los ejes, y esa vibración va a afectar la calidad de la pieza, va a hacer que se dañe, ¿no es cierto? Que se vea más rugosa, no va a tener óptima calidad. Entonces, no todas las máquinas pueden imprimir a 100 milímetros por segundo. ¿Sí? Hay una opción que se llama generar soporte, ¿sí? Cuando uno gira la pieza acá por la parte inferior, el programa le muestra en color rojo las zonas que requieren soporte o material de soporte, para que cuando la boquilla llegue en ese punto el material no se vaya a descolgar, ¿sí? Pero eso lo configuramos acá en otra casilla que dice soporte. ¿Listo? Entonces, en la casilla de velocidad dejémoslo en 60 milímetros por segundo para esta máquina. Digamos que esa es la velocidad óptima para este modelo de impresora, para que la pieza quede de buena calidad también. El desplazamiento se configura por defecto. El desplazamiento tiene que ver con la retracción del material. ¿La retracción qué es? Cuando la boquilla hace movimientos de un punto a otro y en ese trayecto no hay material, no hay
no va a aplicar material, ¿qué hace la máquina? Recoge el material, devuelve el filamento para que no se siga extruyendo en esa zona. Eso hace referencia a esta opción de habilitar la retracción. Entonces se lo activamos, se lo dejamos activado para que funcione en esta máquina. Luego viene la refrigeración. La refrigeración es el ventilador de capa, ¿no es cierto? El conectado a la boquilla viene un ventilador que lo que hace es refrigerar precisamente el material justo al momento en que está saliendo de la boquilla. Esto hay que activarlo para el PLA, pero algunos materiales no requieren refrigeración, entonces hay que mirar como la ficha técnica del material. El ABS sí o sí debe refrigerarse al momento que se imprima, porque él tiene que solidificarse rápidamente para que no se deforme, para que no se dañe. ¿Sí? Y que requiere menor soporte, no, es que el soporte ya depende del diseño de la pieza. ¿Sí? Claro, pero eso ya tiene que ver con el diseño y tiene que ver con el ángulo. El ángulo con el que se diseñan las piezas para que no requiera soporte, ¿sí? Normalmente el ángulo ideal son 45 grados, mírenlo acá. Si tengo superficies en mi diseño que tienen ángulos superiores a 45 grados, pues la pieza va sí o sí requerir soporte. Miren que por debajo de los 45 grados la pieza no requiere soporte. Entonces, si yo quiero hacer un diseño en el que no vaya a utilizar soporte, pues tengo que pensar en estos ángulos de inclinación. Entonces, si la pieza necesita soporte, ¿no es cierto?, activo esta casilla, generar soporte. Y luego establezco qué tipo de estructura de soporte requiero. Normalmente la estructura más empleada es la de tipo normal, que son unas líneas o una rejilla. Hoy en algunas piezas se pueden configurar con soporte tipo árbol, pero el soporte tipo árbol usualmente consume más material, ¿sí? Miren los soportes que más se emplean. Este es el soporte normal. Genera estas líneas o estas líneas de material en las zonas donde requiera soporte, pero también está el soporte tipo árbol, que es de este tipo. No, este es soporte normal. Mírenlo acá. Sí, en todas estas zonas que quedan voladizo, pues le va a poner este tipo de soporte normal. Y el otro es soporte tipo árbol. Los ejemplos acá. Miren, este es el soporte tipo árbol. Que es una estructura muy similar a las ramas de un árbol. Y la ventaja es que este soporte toca el modelo solamente en los puntos donde requiera soporte. Entonces, revisemos con las dos opciones, soporte normal. Y la última configuración que uno hace en el programa es la adherencia de la placa de impresión. La adherencia de la placa es la manera como voy a generar el soporte de la pieza en esa placa de impresión.
Si tenemos piezas muy pequeñas, ¿sí? Que el área de contacto con la placa es muy pequeña, la recomendación es que utilicen un soporte tipo falda, tipo balsa, perdón. El soporte tipo balsa, que genera como una cama. Miren que la pieza queda levantada de la superficie y genera como una especie de colchón debajo de la pieza que va a hacer que la pieza se adhiera mejor a la superficie. Esto consume más material y consume más tiempo porque es una zona que va a crear adicional al diseño. Está también el soporte tipo falda, que se utiliza cuando tenemos piezas articuladas, ¿sí? Esos diseños que son de piezas articuladas, que tanto les gustan a ustedes, ¿sí? Por ejemplo, este armadillo, todas esas figuritas que ya vienen diseñadas con la articulación incluida, ¿cierto? Y que se imprime ya con esa articulación, se deben imprimir con adherencia tipo falda. ¿Por qué? Porque va a ser una línea alrededor de la pieza, pero no va a poner material dentro del diseño de la figura, para poder que al momento de despegar la pieza, ¿no es cierto?, las articulaciones queden precisamente bien definidas, porque si le ponemos borde, el borde va a hacer que cada articulación se pega una a la otra, entonces no va a tener una articulación completa. Y si necesito, hay otra que es el tipo borde, que genera un reborde alrededor de la figura. Miremoslo inicialmente con falda, y voy a darle acá. Cada vez que cambiamos algún parámetro acá, hay que volver a segmentar el modelo para poder ver cuál sería el resultado de la impresión. El tiempo de segmentado pues depende del tamaño de la pieza, ¿no es cierto?, y la complejidad de la pieza. Entonces, miren que en este caso me está diciendo que esta pieza se demora 32 minutos, que consume 2 gramos de material o 0.63 metros de material de filamento. Y aquí en la opción de vista previa, miren que yo puedo observar, me dice que va a crear 186 líneas de material, de capas, ¿no es cierto? Y si quieren le dan acá en reproducir y él les muestra el recorrido de la boquilla. Esto que está haciendo aquí en este momento es la adherencia de la placa, la falda. Miren que son solamente líneas alrededor de la pieza. ¿Para qué sirve esa falda o esa adherencia? Para purgar la boquilla. O sea, la idea es que cuando la boquilla llegue a la zona donde se va a imprimir, a la pieza, ya el material esté saliendo o fluyendo de manera correcta. A veces pasa que al inicio el material no fluye bien y entonces no se deposita el material sobre la pieza, sobre la superficie, y lo que vamos a hacer es que se va a dañar la primera capa. Si la primera capa de impresión no queda bien definida, pues de ahí en adelante el resto del diseño también queda mal hecho, ¿sí? Sí, esa línea de purgado, algunas lo tienen, otras no. Sí, algunas máquinas tienen una línea de purgado que normalmente lo hace aquí en el borde, otras no. Hay unos modelos que tienen calibración automática, pero lo mejor es hacerle siempre una calibración manual. Entonces miren, en este caso, como lo dejamos con relleno 0%, miren cómo nos crea la pieza. Miren, internamente no está poniendo ninguna estructura interna.
Entonces, digamos que aquí va bien la pieza, ¿no es cierto? Aquí va bien, pero cuando llega a este nivel, ¿qué va a pasar con esta línea amarilla que está aquí interno? ¿Qué creen que pase? No hay soporte interno que la soporte, valga la redundancia. Entonces ese material ahí se va a descolgar, ¿sí? Y entonces al descolgarse, la siguiente capa tampoco va a tener soporte y corremos el riesgo de que de ahí en adelante se nos dañe la pieza. Por eso no siempre se debe imprimir con relleno 0%. Hay que ponerle al menos algo de relleno. Pongámosle un 10% de relleno. Voy a cambiar el tipo de adherencia de placa para que vean la diferencia. Pongámoslo en borde. Y digámosle vista previa. Miren, el borde son todas estas líneas que él pone alrededor de la pieza. Esas líneas, ¿qué me van a hacer? Me va a generar un mayor soporte a la pieza, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos imprimiendo un tornillo o un eje, ¿sí? Un buje, pues la superficie de contacto con la máquina va a ser muy pequeño. Este borde, y se utiliza normalmente para piezas que son muy altas. ¿Sí? Si la pieza es muy alta y no tiene el suficientemente agarre a la superficie, pues cuando esté por acá en la parte más alta se puede despegar. Digamos, si la pieza es alta, como la torre o Ajá. y debe agarrarla como acostada. También, sino que va a generar soporte en zonas donde de pronto luego se va a ver fea la pieza, ¿sí? Y lo otro, vamos a ver cómo quedó aquí con el 10% de relleno. Miren, con el 10% no alcanza a ponerle... bueno, aquí hay unas líneas, pero también depende de el tipo de soporte que le pongamos. ¿Te hace otra cosa? Entonces aquí en tipo de soporte, perdón, en relleno, acá le podemos poner tipo rejilla. La rejilla genera esta estructura interna, mírenlo acá. Entonces ya con esta estructura ya tengo al menos una estructura que me soporte esta línea amarilla. Y miren el soporte externo, como lo va creando. Este es de tipo normal. En estos puntos donde se conecta el soporte con el modelo, sí o sí va a tocar pulir manualmente luego la pieza, ¿sí? Porque igual el material va a quedar ahí cercano al modelo, entonces toca pulirlo manualmente. ¿Y por qué lo genera desde abajo? Porque miren que la zona que requiere soporte es este punto de aquí, la barbilla del caballo, ¿no es cierto? Aquí. Cambiémosle el tipo de soporte a árbol, a ver cómo cambia. ¿Y tu compañera? Dile que me busque igual entre semana para suprimir la asistencia. No, esta es la de hoy. Ahorita la paso. Listo, miren en soporte tipo árbol, miren la estructura del soporte. Bueno, nos vemos. Si miren desde donde lo genera,
¿no es cierto? Y aquí no está tocando el modelo, sino que toca solamente la parte que requiere soporte. Ya configurada la pieza, entonces le vamos a dar acá en guardar en disco. Siempre les recomiendo que guarden el archivo en o sea, lo dejen en dos partes, no lo dejen solamente en la memoria de la máquina, sino que lo guarden también en sus archivos para que tengan el archivo G-Code configurado. Sí, voy a guardarlo aquí en este momento en descargas. Y el G-Code ustedes lo pueden abrir, le dan acá clic derecho y lo pueden abrir con el bloc de notas. Mírenlo acá, este es el G-Code. Y el G-Code, ¿qué nos muestra? Nos muestra todas las líneas de impresión, mírenlo acá. Las coordenadas X, Y y Z, ¿no es cierto? Y el movimiento del extrusor de cada una de las líneas que hace la máquina. Esto es lo que lee la máquina. Yo tengo el G-Code y le quiero cambiar el tamaño a la pieza con el que tengo que hacer. ¿Cómo hacer directamente el G-Code? Hay formas, pero es complejísimo. O sea, editar este G-Code es muy complejo. Si yo le puedo adicionar líneas, pero hay que entender la estructura del G-Code para saber en dónde cambiarlo, porque si le cambiamos algo por acá, la máquina ya no lo va a reconocer, ¿sí? ¿Para qué le sirve a uno el G-Code? Para uno revisar, por ejemplo, los parámetros que se utilizaron para imprimir esta pieza. ¿Y eso dónde aparece? Aparece usualmente acá al inicio, ¿no es cierto? Aquí nos dice la altura de la capa que utilicé, el tiempo que se utiliza. Este tiempo está en segundos, 2220 segundos. La máquina que utilicé, la referencia. Y más abajo, creo que por acá, al final de las líneas, aquí nos muestra los parámetros de impresión. Nos dice que este es el modelo de la máquina, Creality Ender 3. Que la temperatura de la base de impresión es de 60. Que tiene soporte, ¿no es cierto? Que tiene... la densidad de relleno fue el 10%, la velocidad de impresión fue el 60%, ¿sí? Entonces el G-Code también le sirve a uno como para tener una forma de comprobar la calidad de la pieza. Es decir, bueno, este G-Code quedó bien, entonces veamos los parámetros, ¿sí? O también puedo guardar los parámetros desde aquí. O sea, si ya he configurado el parámetro y este funcionó bien, entonces puedo venirme acá y decirle, aquí en esta opción puedo guardar como un perfil personalizado, y entonces ya lo tengo como un parámetro personalizado para seguir utilizando en otros diseños. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Que cojan una de las fichas que tengan en su diseño y la van a configurar para que quede con una altura máxima en Z de 40 milímetros Sí, la idea es que la pieza quede con una altura máxima de, aquí en Z, de 40 milímetros, y le activan esta casilla de escala uniforme para que haga el ajuste en todos los ejes, y la configuran entonces con los parámetros que vimos ahorita.
generan el archivo G-Code y lo van a subir aquí en esta sección que se llama archivos G-Code para impresión. Si lo suben con su nombre, cargan el G-Code y ya de ahí lo puedo poner a imprimir. ¿Listo?